Hola chicos y chicas, nos encontramos nuevamente. Acá Laila, profe de historia, para que sigan recordándolo. Vamos a ver ahora las consignas del segundo trabajo práctico que refiere al eje temático 1. El eje temático 1 se llama Culturas originarias del territorio americano y lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre los mayas, aztecas e incas. En el trabajo se van a encontrar con lo que primero aparece, que son los criterios de evaluación, aquellas cosas que yo voy a tener en cuenta en el momento de evaluar el trabajo práctico, y ahí les recuerdo la parte de la redacción, la ortografía, los signos de puntuación. Tratemos de revisar las consignas. Cuando ya armo mi respuesta, releerla, leerla en voz alta ayuda muchísimo para que puedan ver si realmente están diciendo lo que ustedes querían decir o si falta algún signo de puntuación o alguna otra cosita. Ahí les pongo también qué letra, qué fuente, el formato que tiene que tener, ¿sí? Pasemos a la primera consigna. La primera consigna dice: lee la siguiente fuente histórica y responder. Les doy una fuente histórica, ¿sí? Y lo primero que les pido que me digan es a qué método de cultivo hace referencia, si hablará de los mayas, aztecas o incas y por qué. Recordemos que tanto los mayas, aztecas como los incas habían desarrollado la agricultura, ¿sí?, como modo de producción de sus alimentos, ¿sí? Entonces yo les estoy apuntando a que sepan identificar si ese método de cultivo, de forma de realizar la agricultura, tiene que ver con los mayas, con los aztecas o con los incas. ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Para eso seguramente tuvieron que haber leído sobre estos pueblos previamente en el material que yo les mandé, ¿sí? O en lo que tenían que investigar. En el punto B les pido que clasifiquen esta fuente que yo les doy según su naturaleza y su forma. En primer año, tanto los que hayan tenido conmigo como los que no lo hayan tenido conmigo, porque este video va para 2 escuelas, tendrían que haber visto qué fuentes históricas existen, ¿no? ¿Y qué clasificación tienen las fuentes históricas? Lo primero que es una fuente histórica es cualquier material que haya dejado el ser humano que demuestre cómo se vivía en ese momento histórico, ¿sí? Cualquier material, puede ser desde una hoja, una foto, un celular hoy en día, demuestran cómo vivimos nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, estas fuentes históricas, según su naturaleza, pueden ser primarias o secundarias. Bueno, las fuentes históricas primarias son aquellas que sucedieron o se produjeron durante el proceso histórico que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la Guerra de Malvinas, ¿sí?, que se produjo en el año 1982, algún elemento que haya pertenecido a ese momento histórico y que haya sido parte de esa guerra, como puede ser un casco de un soldado, por ejemplo, o una carta enviada a algún familiar o de algún familiar a ese soldado, ¿sí? Eso es una fuente histórica primaria. La fuente histórica secundaria se produce posteriormente a los hechos que estamos estudiando. Puede ser, por ejemplo, un video, ¿sí?, hecho en el año 2006, hecho en el año 2019, en el año 2020, posteriormente, que me habla de ese proceso histórico. Por ejemplo, que me habla de la Guerra de Malvinas. Eso es una fuente secundaria. Entonces, yo les estoy pidiendo que ustedes me digan si esta fuente es primaria o es secundaria. Y después les digo que me digan su forma, si es una fuente oral, si es una fuente escrita, si es una fuente material, es decir, que nosotras podemos tocar, ¿sí?, porque es un objeto, si es una fuente iconográfica, es decir, que tiene alguna imagen, si es una fuente biológica porque fue parte de algún ser vivo, ¿sí? En este caso vamos a encontrarnos con un texto acá, que les va a hablar, como yo les dije antes, sobre el método de cultivo de alguna de estas civilizaciones. Esto entonces es el punto 1. Vamos al punto 2. En el punto 2 yo les armo un cuadro comparativo sobre mayas, aztecas e incas y les pido que comparen 2 aspectos de estas civilizaciones. El primero es la ubicación geográfica, traten de hacerla lo más completa posible, ¿sí? Y el segundo es la organización política.
¿De qué hablamos cuando hablamos de organización política? Cuando hablamos de organización política estamos hablando en qué forma se organiza o se gobierna una sociedad. ¿De qué tipo de Estado tiene esa sociedad? Si es un Estado centralizado, como podemos dar el ejemplo de Egipto antiguo, que lo vimos el año pasado, donde una sola persona manejaba todos los poderes, o podría ser un Estado descentralizado, donde hay división de poderes, como por ejemplo la República Argentina en la actualidad, ¿sí? Eso es la organización política. ¿Quiénes dirigen ese Estado y en qué forma la dirigen? ¿Ok? Estos dos aspectos entonces en este cuadro comparativo. Vamos al punto 3. Explica el sistema de redistribución y reciprocidad de los incas y su organización económica. Acá nos metemos con una de las civilizaciones en particular, con una de estas culturas, que tenía una característica muy particular en su forma de organizar la economía, ¿sí? Y tenían un sistema que lo que buscaba era que todos los miembros de ese estado, todas las personas que vivían ahí, accedieran a cubrir sus necesidades. A ese sistema se le llama sistema de redistribución y reciprocidad. No voy a meterme más en ese tema porque si no les doy la respuesta yo y la idea que ustedes lo investiguen o lo lean. Vamos con la 4. ¿Qué significa que estos pueblos originarios eran politeístas? Seguramente el año pasado la profe que hayan tenido, sea yo u otra, les explicó qué significaba el politeísmo. La gran mayoría de las civilizaciones antiguas eran politeístas. Entonces, busquemos qué significa eso para darnos cuenta. Y yo les pido que planteen los ejemplos para si eran, sí, eran politeístas por tal y tal motivo, estos son los ejemplos, o no, no eran politeístas porque este es claro el ejemplo, ¿sí? Vamos con la última. 5. ¿Se trataban de civilizaciones sin jerarquía social? Fundamentar la respuesta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquía social? Dentro de una sociedad nosotros lo vimos con pirámides sociales el año pasado también. Encontramos diferentes rangos, diferentes grupos sociales que en la mayoría de los casos no son todos iguales. ¿Qué significa que no son todos iguales? Que no todos tienen las mismas obligaciones y no todos tienen los mismos derechos. Entonces, si hay jerarquía social, es porque hay distintos rangos sociales, escalones sociales, algunos con mayores derechos que otros. Si no hay jerarquía social, es porque todos, absolutamente todos los habitantes de esa sociedad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y están todos en el mismo rango. ¿Listo? Bueno, les mando un abrazo enorme. Cualquier duda que tengan igualmente se pueden comunicar conmigo vía Classroom. Espero que se cuiden mucho, que se queden en casa y espero pronto verlos. Chau, chau.